A la hora de revisar nuestra biografía, no es muy raro encontrar algún antepasado, un bisabuelo eh, inmigrante o una bisabuela inmigrante. En mi caso, Nabone viene de Italia, al igual que mi familia de mi madre, que es Marchesi, que también venía de Italia. Y esa anécdota en nuestra biografía nos conecta precisamente con el tema de hoy, que tiene a la inmigración como una de las consecuencias más importantes. Cualquiera que veía el periodo de 1870 a 1914 va a, va a poder vislumbrar o observar de alguna manera la gran masa humana que se trasladaba desde el viejo continente, de algunos sectores del viejo continente, ahora vamos a ver por qué, a lo que se llama el Nuevo Mundo, que sería Latinoamérica y América del Norte también. ¿Sí? Ahora, ¿cómo entender estos flujos migratorios? Bueno, en algún punto creo que se puede entender si se los pone en un contexto mayor, el contexto de la primera gran crisis de la sociedad burguesa que venimos trabajando. La sociedad burguesa, como la habíamos dejado, parecía portar los beneficios y las certezas y el orgullo de una sociedad liberal. Había conseguido imponer el libre mercado. El libre mercado parecía que iba a garantizar el desarrollo igualitario de las diversas potencias mundiales. Europa, Inglaterra se encontraba siendo, digamos de una manera, la locomotora de ese proceso. De hecho, ella había sido el nido en donde la revolución industrial había logrado eclosionar y comenzaba a expandirse a lo largo de las fronteras europeas principalmente, pero con paso firme iba avanzando, atravesando el Atlántico, especialmente en América del Norte, ¿no? Donde las 13 colonias comenzaban ya, que habían tenido casi unos años, estábamos cerca del centenario de la Revolución Norteamericana, y Norteamérica comenzaba a perfilarse como un país industrializado, que comenzaba a tener importancia y peso, junto con los países europeos que de alguna manera estaban más cercanos a Inglaterra y comenzaban a competir de una manera más precisa y fuerte, ¿no? Que estos son Alemania y Francia. Ahora bien, este periodo va a tener, como ya dijimos, la marca de una crisis, la primera gran crisis del capitalismo. Esta crisis del capitalismo, a diferencia de otras crisis de otros medios de producción, no va a ser tanto por una falta de bienes o de grandes hambrunas, o que las va a haber, pero no por la razón de una falta de productos, sino por el fenómeno bastante lógico de una superproducción. ¿Sí? Es decir, por un lado teníamos los productos agrícolas de los nuevos países latinoamericanos invadiendo, ¿sí? Mediante el comercio marítimo, principalmente los mercados europeos. Por el otro, teníamos, como ya dije, el desarrollo de Alemania y de Francia, ¿sí? Principalmente, que comenzaban a inundar los mercados de Inglaterra y los mercados mutuos
de productos extranjeros. O sea, el gran problema comienza a ser que este liberalismo comienza a producir una crisis de superproducción en donde se comienza a evidenciar la caída de los precios, ¿sí? Ante mayor oferta, caída de precios, y si hay caída de precios, hay caída en el beneficio. ¿Qué es el beneficio? Es lo que gana el capitalista por su trabajo, por su empresa, ¿sí? Esto provoca varias consecuencias. La consecuencia más obvia va a ser el fin del liberalismo. Es decir, de alguna manera el liberalismo encuentra su propio límite y comienzan los países de Europa a competir con sus vecinos. Competir con sus vecinos implicaba precisamente poner rentas diferenciales a los productos extranjeros que comenzaban a llegar, ¿sí? Tanto agrícolas como industriales. En el caso de Francia, que recordemos había tenido una industrialización bastante marcada por la continua presencia de los pequeños núcleos agrícolas que todavía persistían y tenían una fuerza importante, esta política tiene un éxito bastante importante que logra proteger su propia producción. Países en vías de desarrollo europeos como precisamente Italia no va a tener tanta suerte y de alguna manera va a ser la razón por la que una gran masa de campesinos y campesinas italianas van a inmigrar a países como Estados Unidos. Si ustedes ven El Padrino parte 2, se habla mucho de la inmigración. Corleone era el hijo de un campesino, ¿sí? Asediado por la mafia, y con el tiempo él viaja a Norteamérica a buscar ese nuevo horizonte y bueno, comienza toda una historia que ya conocemos. Se la recomiendo El Padrino 2, de verdad les recomiendo las 3 películas, pero bueno, El Padrino 2 tiene una marcada tendencia histórica, o sea, de enfocarse en diferentes periodos históricos, muy interesante para pensar el siglo XX principalmente y un poco del siglo XIX. Como les decía, otro de los países receptores de las grandes migraciones fue precisamente el nuestro, Argentina, el que por 1880 ya había constituido su Estado-Nación y que vio quintuplicada su población por la llegada de inmigrantes principalmente italianos y españoles. De aquí el lugar común de decir que Argentina es un país en donde su población desciende de los barcos y bla bla bla. Cosa que es verdad, pero de alguna manera sirve también para negar o invisibilizar tanto la tradición afrodescendiente que existe en Argentina, que está perdida, que ha sufrido los vaivenes de la guerra del Paraguay del siglo XIX, y por otro lado, por supuesto, el peso de las poblaciones indígenas que fueron sometidas a una matanza a pesar de haber sido a pesar de ser sometidas a un proceso genocida, ¿sí? Después, cuando veamos a Alemania, la Alemania nazi, vamos a profundizar sobre la palabra genocidio como una forma de proceder a exterminar la cultura, los cuerpos
y la historia de un pueblo, ¿sí? Como una forma de reorganización de la sociedad, a pesar de haber vivido un proceso genocida hacia la década del 70 del siglo XIX, con la campaña del desierto, las poblaciones indígenas de alguna manera siguen existiendo y siguen existiendo tanto en la mixtura como en sus propias poblaciones que resisten y reclaman ciertos derechos. Piénsense en la población Wichi, en la población Qom, en la población Mapuche, que tiene esta particularidad de que su territorio o su población convive entre Chile y Argentina, ¿sí? Cosa que es una nación preexistente a los estados-nación chilenos y argentinos. Pero bueno, de alguna manera los migrantes comenzaron a ser un dato importante para los estados-nación de tanto de Latinoamérica como de América del Norte. Entonces tenemos una sociedad donde ya no, un capitalismo que ya no se erige con el libre mercado, sino que empieza a sospechar de la competencia, de la libre competencia. Comienza a pensar que el país competidor es un problema que hay que de alguna manera sacar ventaja, y estas ventajas vamos a ir viendo qué consecuencias van a tener, ¿sí? Estas ventajas entre principalmente las tres potencias europeas, ¿sí? Estados Unidos todavía no estaba lo suficientemente fuerte para competir contra ellas, ¿sí? Pero bueno, ya vamos a ver cómo van a cambiar las cosas en el siglo XX. Otro cambio que va a haber es el cambio dentro de lo que podríamos llamar la logística de la producción capitalista. En este periodo van a comenzar a surgir una serie de nuevas formas de organización de la industria basadas en, por ejemplo, la diversificación, ¿sí? de las tareas, ¿sí? Va a haber asalariados encargados de la administración, de la contaduría, ¿sí? Va a haber ejecutivos, ¿sí? Hombres de negocio que ya no van a ser los dueños principalmente de la industria, de la fábrica, sino que van a ser los representantes de llevar adelante la administración. Y por otro lado, va a haber dentro de la producción con respecto a los obreros, va a haber una reorganización en el sentido de imponer lo que se llama, por ejemplo en las industrias pesadas, la cadena de montaje, en la cual el individuo, cada trabajador y trabajadora es un sujeto aislado en una cadena de montaje al que se le requiere, se le impone una tarea específica, por ejemplo, ajustar las tuercas de un chasis, ¿sí? Lo único que tienen que hacer es ajustar las tuercas para que otros coloquen otro elemento y otros coloquen otro elemento y así. Estas tareas están claramente cronometradas, ¿sí? Precisamente cronometradas. De hecho, el que lleva el tiempo precisamente es otro asalariado, que es el jefe de planta, ¿sí? Que es el encargado de que esas tareas se lleven a en determinado y preciso momento, ¿sí? Es decir que esta es la solución para reorganizar la producción y que la industria comience a ser más rentable. Lo importante es ganar mucha plata en menor tiempo y con menos costos. Y es por eso que hacía falta esta reorganización de la producción. ¿Sí? Digamos que el capitalismo se reinventa a sí mismo. Un ejemplo de esto, para que ustedes se puedan dar una idea, lo pueden ver en la película de Chaplin, que
seguramente ya la vieron como miles de veces, creo que se da mucho en la secundaria, que es Tiempos Modernos. También lo pueden ver que en una película que se llama La clase obrera va al paraíso, pero ya es de los 60, en donde se puede ver bastante bien la cadena de montaje y la alienación que puede provocar la realización de una misma tarea durante 8 horas. Imagínense. Ahora bien, como tercera consecuencia de esta crisis, de esta primera crisis capitalista de superproducción, podemos encontrar que un fenómeno bastante complejo que nos va a llevar una clase o dos después de las vacaciones, que es lo que se llama el imperialismo. Una palabra que hemos escuchado muchas veces. ¿Qué es el imperialismo? Podemos definir el imperialismo como la capacidad de estos países industrializados de poder abordar o interceder, dominar a países menos desarrollados, ¿sí? Países menos desarrollados que representaban un mercado nuevo. Imagínense, si hay poca capacidad de renta o de beneficio de ganar dinero con los productos en los mercados europeos, que mejor que expandir el mercado más allá de las fronteras hacia países que no pueden defenderse absolutamente, no pueden establecer ninguna medida de arancelamiento, como los países latinoamericanos principalmente, ¿sí? O qué mejor que encontrar nuevas vetas minerales y nuevos recursos naturales en países del África, del Asia, ¿sí? Y qué mejor para eso que imponer directamente una organización y una organización de control sobre aquellos países, haciendo una alianza con las élites, ¿sí? A esto se le puede llamar imperialismo, ¿sí? El imperialismo puede ser visto de una manera directa o una manera indirecta. La manera directa que podemos encontrar en esta época de imperialismo es la manera clásica del conquistador, ¿sí? Inglaterra conquistando los terrenos africanos, imponiendo un consulado inglés o un país inglés, fundando un país inglés sobre las comunidades preexistentes, siempre encontrando en los sectores más nobles, podemos decir, de esas comunidades, los interlocutores con los cuales facilitar esta implantación, ¿sí? colonial. Pero claramente el gobierno que se instaura ahí depende exclusivamente y directamente, incluso hay instituciones que responden directamente a la metrópolis, Londres, Francia, ¿sí? La otra forma de imperialismo es la indirecta, que es una forma bastante común entre los países europeos y los países latinoamericanos, que implica directamente y claramente la influencia, ¿sí? La influencia económica de la metrópolis, Londres, por ejemplo, con países como la Argentina, ¿sí? Si uno se pone a pensar, el desarrollo de los ferrocarriles en Argentina se da precisamente por una relación en la cual Argentina exportaba carne, exportaba materias primas, trigo, ¿sí? Y de alguna manera lo hacía a costa del desarrollo de sus fuerzas productivas industriales,
a cambio de productos manufacturados y productos industriales como el ferrocarril, ¿no? Ferrocarril que de alguna manera va a dejar de ser el único medio de transporte, porque en esta época que va desde el 1890 a 1914 va a surgir el aeroplano y va a surgir el automóvil. Automóvil que en Estados Unidos surgirá de la mano precisamente de esta cadena de montaje de Henry Ford, ¿sí? Que va a tomar las ideas de Taylor, que eran estas de la cadena de montaje, pero va a ajustar las tuercas para que sean aún más baratas y va a darse cuenta de la posibilidad y los beneficios que implica transformar al trabajador en tu cliente, ¿sí? Es decir, ¿a quién le voy a vender el Forte? A mis propios trabajadores, ¿sí? Entonces empieza a generarse con el auto, con el cine, que comienza a transformarse en un espectáculo barato, pero que implicaba una producción importante, ¿sí? Y comenzaba de alguna manera, si bien sus primeros años son experimentales, a principios del siglo XX comienza a producir grandes beneficios y comienza a desarrollarse lo que más tarde se va a conocer como la industria cinematográfica. Comienza lo que podríamos llamar el mercado de masas, que es un mercado de bienes y servicios para una amplia cantidad de la población, ¿sí? Principalmente en las metrópolis, ¿sí? Que van a conocer, gracias a los términos de intercambio desiguales que se dan con las colonias, ¿sí? Beneficios muy importantes, ¿sí? De alguna manera podemos decir que el imperialismo impacta también en un sentimiento de nacionalismo dentro de las clases obreras que no están ganadas por el socialismo, por esas ideas socialistas. Comienza a haber como un orgullo por el imperialismo, por nacional o nacionalista, que luego vamos a ver con las disputas que se van a dar con respecto a la ampliación del sufragio y los nuevos discursos políticos que se van a dar para ganar las elecciones, ¿sí? Bueno, un poco eso es lo que vamos a ir viendo, ¿sí? Una vez que volvamos de las vacaciones vamos a ver el imperialismo y sus problemas, el nacionalismo, vamos a ver qué pasa con la ampliación del sufragio, qué pasa con la ampliación del sufragio femenino, ¿sí? Y también vamos a ver cómo, de alguna manera, el imperialismo construía un imaginario de evolución y progreso en el cual la idea de la raza comenzaba a ser como dato biológico de la ciencia biológica. Recuerden a Foucault aquí. Comienza a ser algo muy importante, es decir, esta cuestión de hay razas que son inferiores, que necesitan el tutelaje de las razas superiores, que precisamente son las europeas, y precisamente eso termina siendo una justificación bastante importante para el imperialismo desde el punto de vista biológico. Justificar el imperialismo es este intercambio desigual, esta dominación de grandes porciones de África, de Asia, ¿sí? Indirectamente de Latinoamérica, en beneficio de Europa, pero justificadas biológicamente, ¿sí? Es decir, hay seres inferiores que necesitan nuestro tutelaje para poder avanzar en la idea de progreso. Por último, esta nueva fase del capitalismo va a traer un dato central y muy importante para el futuro, que es la fusión de la política con la economía, que lo vamos a ver
más adelante cuando veamos más en detalle el imperialismo. Pero es importante ya ir viéndolo y remarcándolo. De alguna manera, a partir de ahora, los intereses de los gobiernos van a coincidir con los intereses económicos de los empresarios. Y de hecho, cuando las compañías, las grandes compañías de exportación de frutas, de control de explotación de minerales en las colonias, cuando empiecen a funcionar, no van a ser un dato solamente de la burguesía, sino que van a representar esas empresas, esas compañías van a representar a toda la nación. Lo que va a transformar la disputa económica entre compañías de diferentes países en disputas políticas. ¿Sí? Las compañías francesas contra las compañías alemanas y las compañías alemanas contra las compañías inglesas. Esto va a tener graves consecuencias más adelante, principalmente en la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Pero ya lo veremos. Bueno, espero que se encuentren bien. Esto es un adelanto de lo que se viene. Les mando un saludo y nos vemos la semana que viene en el video, en la videollamada, ¿sí? Un saludo.